van a hacer aportaciones muy interesantes, que serían Javier García, director general de la UNE, de la Asociación UNE, José Antonio Martín, director gerente de la Fundación Beckwal, y Raquel Suárez, coordinadora del Clúster de Transparencia y Buen Gobierno de Forética. Antes de darles la palabra, sí que me gustaría un poco iniciar con alguna reflexión por contextualizar un poco los marcos normativos. Creo que la legislación europea o su traslación a la legislación española sí que es interesante que la contextualicemos en dos focos muy importantes. Primero, el cambio un poco en la gestión y la gobernanza de las organizaciones empresariales. Necesitamos una nueva forma de gestionar en las organizaciones y una forma de gestión donde el elemento sociedad cada vez está cogiendo más importancia en los pilares de gestión de las organizaciones, donde las organizaciones o las empresas, no olvidemos que están inmersas en un contexto social con el que interactúan, y ese contexto social puede hacer o puede contribuir positiva o negativamente al desarrollo y competitividad de las empresas y de cualquier organización. Y, por tanto, esto plantea la necesidad o un compromiso y una obligación de las empresas de impulsar, promover su compromiso con su entorno social o con el desarrollo social, por ejemplo, medioambiental sostenible. Segunda reflexión que quiero hacer: los contextos normativos o las legislaciones, los marcos normativos sobre responsabilidad social, también tenemos que contextualizarlos en el nuevo paradigma en el que estamos presentes a nivel mundial, y un ejemplo de ello es la Agenda 2030 que comentamos al principio, que está obligando un poco a replantear y a cambiar un poco la forma en la que los diferentes países, naciones, empresas, organizaciones deben interactuar. Y donde, como decíamos, y se decía un poco en diferentes intervenciones esta mañana, hay que buscar un poco un crecimiento no solamente económico, sino también un poco desde un punto de vista social y desde un punto de vista medioambiental. Por tanto, sí que es importante que contextualicemos que las legislaciones tienen que estar un poco contextualizadas en esta nueva realidad. Y sin más dilación, daría la palabra en primer lugar a Javier García, desde la Asociación Española de Normalización, y sí que me gustaría un poco que iniciara un poco su intervención desde su punto de vista, qué tipo de beneficios o aportaciones o contribuciones pueden tener, digamos, las legislaciones, y si vale con ley, si vale con norma para impulsar el tema de la responsabilidad social. Adelante, Javier. Muy buenos días. Hola, Antonio. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a la Asociación Española de Normalización, a UNE, a participar en este congreso con tanta reputación. Te agradezco el encauzar un poco el debate, el concepto de legislación y qué medida solo legislación es la vía. Evidentemente, mi respuesta rápida va a ser no. Pero antes de contestar tan de frente, permíteme que argumente un poco el por qué entiendo que no, y por qué entiendo que herramientas de carácter voluntario que inviten a las organizaciones a de manera voluntaria, con su propia iniciativa, pues vayan haciendo frente a estos retos que tienen en definitiva. Permíteme en un segundo que comparta con vosotros qué es UNE, qué es esto de la Asociación Española de Normalización, que la propia palabra, a veces norma, lleva a confusión. UNE es el organismo español de normalización, el organismo español de estandarización, es decir, el organismo autorizado por la Administración española para desarrollar los estándares en España. Somos una entidad privada, pero somos el paradigma de lo que hoy se llama colaboración público-privada, porque desde nuestros órganos de gobierno, en los que están representados más de 150 sectores empresariales de ámbito nacional y a la vez administraciones públicas, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas, pues nos da ese equilibrio y esa representatividad de lo público y de lo privado. Más de 15.000 profesionales de organizaciones españolas y de las administraciones públicas españolas participan en la elaboración de estándares que responden a los retos de la sociedad. Y evidentemente lo que estamos tratando hoy es un reto enorme de la sociedad. Pero UNE además es el miembro español de la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. Se hablaba desde el principio de la presentación del día de hoy de estándares globales. Pues si hay estándares globales, desde luego son los que hace la ISO, la
Organización Internacional de Estandarización, de la que tengo el placer de ser miembro de su Consejo de Administración. A mí me gusta hablar de la ISO como de una pequeña ONU en la que lo que se tratan son precisamente, y ahí respondo a tu pregunta, enfoques de iniciativa voluntaria para dar respuesta a esos retos de la sociedad, mediante estándares que aportan confianza a aquellos que los aplican. Esos principios y estas normas, que en definitiva no son otra cosa que hacer las cosas bien, pero hacer las cosas bien conforme al criterio de esos 15.000 profesionales españoles y cientos de miles a nivel internacional, ya que en la ISO pues somos unos 162 países los que elaboramos esos estándares bajo unos principios fundamentales muy mencionados también en el día de hoy, de apertura. Cualquier entidad, cualquier organización puede sentarse a la mesa de la estandarización ISO, de transparencia. Los procesos, los estándares que desarrollamos en el sistema ISO y con UNE desde España, pues son estándares en los que se publican en el BOE sus textos para que cualquier parte pueda hacer comentarios. Y cuando hablo de cualquier parte me refiero a todos. En particular en el día de hoy, pues lógicamente yo tengo que hablar un poco de la ISO 26000, que es la guía de responsabilidad social, el documento que se elaboró ya hace 10 años entre pitos y flautas, como un ejemplo de esas referencias de estándares globales citadas en la Ley 11/2018. Luego, lógicamente, y en respuesta a tu pregunta, pues sí, evidentemente estas iniciativas de carácter no regulatorio son un complemento perfecto al objeto que va buscando en última instancia las políticas públicas de incentivar la implementación de estas prácticas en las organizaciones. La ISO 26000 entiendo que puede ser relativamente conocida, pero en definitiva lo que es una guía, es un documento guía que lo que ayuda es a cualquier tipo de organización a integrar la responsabilidad social en la gestión de sus organizaciones y a comunicarla, que es muy importante, a comunicarla también. Y esto lo hace de una manera análoga a otros estándares ISO que sin duda son muy conocidas y que muchas organizaciones a nivel global tienen implementadas en sus organizaciones, en temas de gestión medioambiental, en temas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en temas de gestión de eficiencia en procesos, como es la ISO 9001 de calidad. En definitiva, un documento que ayuda a que las organizaciones vayan orientando su actividad a, pues eso, a implementar la responsabilidad social en su día a día. Y esta ISO 26000 está actualmente en proceso de revisión, se ha adoptado como norma europea. Me voy al coche y su revisión precisamente coincide con una iniciativa de los colegas franceses en la ISO, que buscan aprovechar esa revisión de la ISO 26000 para encauzarla hacia ayudar a las organizaciones a demostrar su compromiso con la Agenda 2030. Antonio, no me quiero alargar más en esta apertura y luego pues en el debate podemos comentar alguna cosilla más. Muchas gracias un poquito, Javier, por tu aportación. Con respecto a, sí que le quería preguntar a José Ángel un poco, Martín, si decimos de alguna forma, José Ángel, que esto son iniciativas voluntarias o de alguna forma el verdadero compromiso tiene que ir más allá de un compromiso normativo y lo que queremos son organizaciones que estén comprometidas o que incorporen de forma voluntaria sus compromisos sociales, sus compromisos ambientales. ¿Qué tipo de medidas tendríamos que tomar a nivel organizativo, más a nivel organizativo, a nivel interno, para impulsar ese tipo de compromiso? ¿Es una cuestión de cultura? Bueno, en primer lugar, Antonio, soy José Antonio, como tú. Muchas gracias por la invitación al Congreso y gracias por dar voz a BICUAL en este asunto. Todo lo que tiene que ver con la legislación y la voluntariedad, la obligatoriedad, se dice mucho que lo que hoy es voluntario mañana será obligatorio, pero todo lo que tiene que ver con la legislación, creo que las personas con discapacidad, el colectivo de la discapacidad, estamos muy al corriente porque hay muchísima legislación. Otra cosa es la implementación de la misma, otra cosa es el ejercicio efectivo de los derechos. Pero déjame que de una forma breve te sitúe BICUAL y qué es lo que somos y qué es lo que hacemos. Se ha dicho en mesas anteriores que existen cantidad de sellos,
y cantidad de metodologías. También se ha dicho que lo que no se mide no se puede gestionar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos Bequal? Que es un certificado que promueve el CERMI y la Fundación 11. Pues lo que hace fundamentalmente es medir y reconocer la responsabilidad social de las empresas con las personas con discapacidad. Es un modelo, por tanto, que surge del sector de la discapacidad. Y entre otros aspectos lo hace porque la inclusión laboral de nuestro colectivo, digamos que está en una situación muy precaria, con una tasa de actividad bajísima, 40 puntos inferior al resto de la población, y una tasa de desempleo 10 puntos superior al resto de la población. ¿No? ¿Se me está escuchando, Antonio? Vale, es que no me veo en la pantalla, tampoco sabía. Sí, sí, adelante. Vale, vale. Bien, nuestro objetivo general es la inclusión de la diversidad, que supone la capacitación de las empresas y en las organizaciones en general, y con la implantación de nuestra herramienta, de nuestro modelo, lo que pretendemos es la mejora y el incremento de los niveles y la calidad del empleo de las personas con discapacidad. La variedad, la singularidad aporta riqueza y es el conjunto de características que nos hace únicos y singulares. No se pone en duda que la diversidad y la inclusión son pilares esenciales en la cultura de cualquier organización que quiera avanzar en el camino de la sostenibilidad y de la cohesión social. Para intentar alcanzar cualquier meta se necesita un plan, si no es solo un deseo, ¿no? Y el plan que nosotros proponemos a las organizaciones, a las empresas, es que utilicen la herramienta del sello Bequal. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta muy brevemente? Voy a intentar no tardar mucho tiempo. Las personas con discapacidad deben ser consideradas de forma transversal en todas las políticas y las diferentes áreas de las compañías. Se deben de incluir en los documentos fundamentales cuestiones que aseguren la igualdad de oportunidades y la no discriminación, evitar la exclusión social. Además, entramos en temas legislativos. Además del cumplimiento normativo del empleo, de la reserva de cuota de empleo para personas con discapacidad, se deben incluir políticas explícitas de selección, contratación y promoción que eviten esa discriminación por la razón de discapacidad. El plan debe contar con unas condiciones básicas de accesibilidad en los centros de trabajo, tal como obliga la normativa de accesibilidad. Ver siempre es normativa, cumplimiento y exigir el cumplimiento. Valoramos, por ejemplo, la selección de proveedores en los que no solo se asegura el cumplimiento normativo en las empresas, sino también que se prime a aquellos que lo hacen mejor y que contribuyen a mejorar las condiciones sociales de los más desfavorecidos. Algo parecido o similar a lo que propone la Ley de Contratos de la Ley General de Contratos del Estado, con la obligación de incluir cláusulas sociales y medioambientales, que también se han mencionado en la mesa anterior, ¿no? Y ya llegamos a la Ley de Información no financiera y diversidad, la Ley 11/2018, que impone la obligación a una serie de empresas, que poco a poco se va extendiendo, de elaborar y hacer públicos los estados de información no financiera, en los que se debe informar, entre otras cuestiones medioambientales y sociales, pues de los datos de empleo sobre personas con discapacidad, sobre las políticas de igualdad de trato y de oportunidades y sobre accesibilidad universal, ¿no? Entonces, voluntariedad, el llevar a cabo voluntariamente, aplicar distintivos, modelos, herramientas que favorezcan estos comportamientos, pues sin duda, como has dicho en el inicio, deben contribuir efectivamente al cumplimiento de los ODS, de la Agenda 2030 y el desarrollo de la sostenibilidad. Muchas gracias, José Antonio. Raquel, sí que me gustaría un poco hacerte alguna cuestión. Si decimos, insisto, si decimos, como compartía un poquito Javier, José Antonio, que la ley está bien, pero tiene que haber algo más allá de la ley también, un poco a nivel más organizativo, a nivel un poco de gobernanza de las organizaciones. ¿Hasta qué punto piensas tú que hoy en día en los enfoques de sociedad o de compromiso con la sociedad de las organizaciones son todavía son puntuales, son esporádicos o realmente responden a una estrategia de las organizaciones por apostar por su compromiso como elemento estratégico? Muchas gracias, Antonio, por la pregunta. Efectivamente, hoy por hoy pues la Ley de Información no Financiera ha puesto sobre la mesa, o puso en el año 2018 sobre la mesa, muchos aspectos importantes de carácter ambiental y social que, como bien dices, las empresas ya estaban quizá trabajando en ello,
a través de compromisos, políticas, procedimientos internos, pero que nos estaban poniendo, digamos, a disposición del público en general o de sus stakeholders de manera pues directa o ordenada, ¿no? Entonces, esto yo creo que es el primer punto positivo que podemos sacar de esta legislación, de esta ley. Como decía, las empresas, por supuesto, ya tenían unos compromisos adquiridos que han ido, yo creo, aumentando, ¿no? Y el contexto que nos ocupa a nivel de sostenibilidad y responsabilidad social no es otro que efectivamente impulsar estos aspectos, y desde Forética además así lo hacemos con nuestros más de 250 socios, pero faltaba esa parte pues, de transparencia y de, como bien decía Javier, de comunicación, ¿no? De cómo comunicamos todo lo que estamos haciendo, todo a lo que estamos dando respuesta. Es verdad que la ley española, la transposición española de la directiva, introduce una serie de indicadores que también ha dado José Antonio, algunos de ellos muy importantes y yo creo que necesarios. Pero estos indicadores al final pues se les da respuesta midiendo, obviamente, midiendo el impacto, ¿no? Y para eso necesitamos métricas, necesitamos indicadores concretos, mucho más concretos de los que quizá nos da la ley, que nos permitan generar un impacto positivo en nuestros stakeholders, no solo desde el punto de vista de la información que les aportamos, sino también internamente para poder gestionar, como decían en mesas anteriores, todos estos impactos e incluso mitigar algunos de los riesgos, ¿no? En relación con esto último, el tema de la gestión de riesgos, ¿no? De la gestión de los impactos, la ley no introduce de manera concreta la necesidad de hacer un análisis de materialidad, lo cual, pues, desde el punto de vista del reporting es el primer paso, ¿no? ¿Cuáles son los temas en los que me debería centrar como compañía o en los que estoy centrado, como decíamos, ¿no? Con muchas compañías antes de la ley ya estaban comprometidos en muchos aspectos ambientales y sociales, pero cuáles son aquellos riesgos, impactos en los que tengo que tener una monitorización mucho más concreta, mucho más profunda y una herramienta, por supuesto, pues que me ayude a hacer esa medición. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, gracias, Raquel. Un poquito por profundizar un poco en el debate y en análisis, sí que me gustaría un poco preguntarle también un poco a Javier, ¿cumplir la ley es fácil desde su punto de vista? Gracias. Esa es una buena pregunta, pero yo creo que aplicaría a todos los ámbitos, no necesariamente a este en el que estamos hablando ahora. A ver, es que ese es un básico, es que no, muchas de estas, antes cuando hablabas, la legislación es suficiente, la legislación es el básico. Yo entiendo que para muchas organizaciones y especialmente en los primeros ejercicios, pues es complicado verdaderamente, en función, como comentaba ahora Raquel, en función también de la experiencia que vayan adquiriendo con el paso del tiempo, si ya tenían por costumbre hacerlo como, bueno, pues grandes empresas que todos tenemos en mente, evidentemente ya estaban en esto antes de que esta legislación saliera, con lo cual, y además pues tienen la capacidad, los recursos, y verdaderamente creen en estas cuestiones, con lo cual pues son tractores y arrastran o predican con el ejemplo hacia sus cadenas de valor y sus proveedores, etc. Claro, en la ampliación que se está contemplando posiblemente para incorporar pymes, etc., ahí el reto es muy grande, porque las pymes, mi propia organización es una pyme y verdaderamente pues, este tipo de ejercicios requieren de recursos internos, requieren de recursos externos que te asesoren, que te guíen un poco en estos procesos y no es sencillo. Con lo cual, ¿es fácil cumplir la legislación? Pues hombre, fácil no es, especialmente para las empresas de tamaño pequeño y mediano, ¿no? Bueno, pues para eso estamos organizaciones como las que estamos hoy aquí representadas, entre otras cosas, para ayudar a ese tipo de organizaciones con buenas prácticas, con guías, con iniciativas como las que se están comentando,
para que primero se familiaricen y a continuación pues vayan dotándose de los recursos necesarios para implementar esto. Y a partir de ahí, insisto, la legislación es el básico. A partir de ahí hay que ir a más y entiendo que todas estas ejemplos que estamos hoy compartiendo pues son precisamente guías que te ayudan a ir a ese más a más en nuestros ciclos de mejora continua que son la base, por ejemplo, de lo que yo soy un poco responsable en esta mesa, que son las normas de sistemas de gestión de la ISO, ¿no? Vale, gracias, Javier. José Antonio, una pregunta. ¿Hasta qué punto piensas que podemos caer en el error de que medimos para cumplir una obligación, o es decir, medimos para otros y no tanto estamos midiendo para la propia organización? Pues se mide para todos, yo creo, para hacia afuera y hacia adentro. Tan importante es hacer las cosas bien y contarlas, como también informar a los propios, la propia compañía de lo que se está haciendo, ¿no? Por el sentido de pertenencia, por el orgullo de pertenencia, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría decir algo respecto a la pregunta que le has planteado a Javier, ¿no? Eso, si cumplir la ley es fácil. No sé si es fácil o es difícil, debe ser difícil porque de hecho hay demasiados incumplimientos, pero lo que no hacemos es disponer de procedimientos sencillos que faciliten el cumplimiento de la ley. Que yo creo que para eso es para lo que sirven distintivos, certificaciones como las que estamos aquí, ¿no? Es hacer las cosas mucho más fáciles, ¿no? De forma que no sea, no para una pyme. Es que grandes empresas, consultoras, grandes consultoras, tienen problemas incluso con grandes departamentos de compliance, tienen problemas para conocer si realmente están en cumplimiento o no. Y luego, la otra cuestión es que hacen cosas muy bien, pero no saben que lo están haciendo bien y tampoco lo cuentan, ¿no? Entonces, esto es bastante complejo y creo que todo viene dado nosotros en el sector de la discapacidad y surge desde la parte de las personas con discapacidad intelectual. Se habla de la lectura fácil, ¿no? La lectura fácil en los contratos, la lectura fácil en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y eso facilita mucho a todos. Todo lo que es accesible, la lectura fácil es una cuestión de accesibilidad, todo lo que es accesible favorece al que está en peor situación, tiene menos capacidad de entendimiento, y al que está tiene es más brillante, con un coeficiente intelectual mucho más alto. Entonces yo creo que esto no es que sea fácil o difícil, sino que lo complejizamos mucho. Gracias, José Antonio. Raquel, bueno, si queréis un poco intervenir, vamos, tranquilamente y con toda libertad. Raquel, sí que me gustaría un poco que profundizaras en un concepto y en un matiz que has hablado antes un poco de la materialidad, ¿vale? Y sobre todo también un poco de preguntarte de hasta qué punto, si decimos que la responsabilidad social o la ley perseguía que mejorar la imagen externa de una organización frente a la sociedad, hasta qué punto, tal y como publicamos esa información, estamos facilitando esa comprensión. Hasta qué punto, digamos, una sociedad, un usuario, una entidad colaboradora, un ayuntamiento, viendo las memorias de sostenibilidad, son fáciles de entender qué hace esa organización en temas sociales. De acuerdo, muy interesante. Pues mira, por profundizar, como comentabas, en el tema de la materialidad, y que mis compañeros seguro que pueden complementar perfectamente, al final el tema de la materialidad no es otro que saber cuáles son las preocupaciones reales que mis stakeholders, incluidos por supuesto, como decía Juan Antonio, los empleados, tienen respecto a mis actividades, a mis impactos, ¿no? De esta manera pues conocemos cuáles son sus expectativas o cuál es, digamos, esa importancia que cada uno de los stakeholders le da a determinados temas ambientales, sociales y de gobierno, y poder atacarlos, digamos, de manera correcta y cumpliendo con esas expectativas, ¿no? O sea, es decir, hay un proceso de escucha hacia nuestros stakeholders, como marca la norma SG21, ¿no? En su punto grupos de interés, ¿no? Escucha activa con los grupos de interés, tener esa relación fluida, todo lo fluida que el grupo en concreto lo permita,
y recabar así, pues como decía, esas expectativas que nos van a servir como input para gestionar los impactos y los riesgos que son importantes para nuestra compañía, ¿no? Y no solo, como decía José Antonio, de forma externa, sino, por supuesto, y súper importante en el contexto de pandemia que vivimos, de forma interna, ¿no? Hacia nuestros empleados, nuestros colaboradores, etc. En cuanto a la ley, bueno, no sé si quieren a lo mejor mis compañeros... Sigue, Raquel, vale. Adelante. En cuanto al tema de la ley, ¿no? Volviendo a cuál es la aplicación efectivamente y si su aplicación ha servido para mejorar la imagen o para poder acceder a esa información por parte de la sociedad o de los grupos de interés, la respuesta creo que además generalizada es que no. O sea, en este momento no hay comparabilidad, no hay posibilidad de comparar los datos. Como decía José Antonio, hay muchos incumplimientos de la ley. La ley no establecía además un régimen sancionador, ¿no?, para aquellas compañías que no cumplieran. Entonces, pues en este momento lo que se requiere es esa batería de indicadores o ese estándar común que nos permita comparar los datos, ¿no? Y también dar las herramientas a las empresas para medir, como decíamos anteriormente, parece redundante, pero es que al final, si por poner un ejemplo muy concreto, ¿no?, que era uno de los problemas que se estaban encontrando las empresas, medir la brecha salarial entre hombres y mujeres, cada compañía lo hacía de una manera porque tenían una metodología ya adquirida o porque pues el consultor de turno les marcaba unas directrices, pero el no tener un estándar concreto que te diga, pues se mide de esta manera, o que la propia ley introdujera una serie de metodologías aceptadas, hace que la información no sea comparable, ¿no? Por lo tanto, un lector externo, un ciudadano, un inversor, ¿no?, que viene la presión de todo esto, yo creo que la está poniendo en el foco los inversores, por supuesto, para grandes empresas y cotizadas, es no poder pues comparar y poder acceder a una base de datos completa de las organizaciones que están afectadas por la ley, que además, yo creo que no sé si lo hemos comentado ya, este año se introducen otras muchísimas empresas, ¿no?, porque se amplía el alcance de la ley a las empresas de más de 250 empleados, que anteriormente eran solo las de más de 500. Entonces necesitamos ya, ¿no?, una estandarización, una base común sobre la que medir y guiar un poco a las compañías obviamente para evitar también esa cantidad de incumplimientos, porque estoy segura de que las compañías, ¿no?, y de hecho, ya decía, los socios de Forética, las compañías están en ello, están intentando medir, están haciendo todo lo posible, están poniendo herramientas en sus sistemas de información, pero si no hay un criterio común, pues muchas veces están perdidas, ¿no? Les falta esa guía. Porque un poco en línea con lo que comenta Raquel, Javier, ¿hasta qué punto de alguna forma tenemos que apostar por marcos muy cerrados de lo que hay que medir? ¿O de alguna forma tendría que ser un marco que sea relativamente flexible para que cada organización mida aquello que su enfoque de estrategia sociedad le diga lo que tiene que medir? Es decir, ¿hasta qué punto todos o no? Eso no vale. Yo creo que de lo que se trata para facilitar estas o para superar estas dificultades en cuanto a comparación de datos y a verificación es de establecer marcos comparables, pero que a su vez permitan que cada organización dentro de esos protocolos pueda adherirse o tomar aquellos que son más directamente aplicables a su actividad, evidentemente. Esta es la filosofía, sin duda, de las normas ISO, que algunas de las que he mencionado antes y que comentaba José Antonio, ¿no?, disponer de procedimientos sencillos que faciliten el cumplimiento de la ley. Yo creo que se trata de eso. Y en esa línea también la primera ponente del día de hoy, esta mujer, Teresa Fogelberg, hizo una referencia que me apunté en ese momento a la relevancia del elemento del buen gobierno corporativo, como esto también está siendo cada vez, bueno, pues el marco en el que todo esto se va englobando, y desde esa línea pues también quería aprovechar para compartir con vosotros una serie de estándares globales ISO
en materia de gestión antisoborno, en materia de buena gobernanza para las organizaciones, las referencias de la familia ISO 37000, que en poco tiempo se van a convertir en referencia en estos ámbitos. Y también se hablaba antes de compliance, ¿no? Pues tanto las normas de la serie 19.001 y 19.600 de compliance penal y compliance tributario y diferentes proyectos que estamos iniciando en esta línea. El buen gobierno corporativo es fundamental y la capacidad para que estos documentos, estos estándares permitan a cada organización de manera comparable, pero focalizándose en lo que tiene más que ver con su actividad propia, de tal manera que no se sientan encorsetados porque es que esto a mí no me aplica, es que esto otro sí. Esa es la clave, ¿no? Y yo creo que ahí desde UNE, desde ISO, que somos la casa de la estandarización, nuestras mesas están abiertas a estos trabajos, estamos en ello, pero sobre todo muy en la línea, creo que me ha gustado mucho la intervención de José Antonio, de esos procedimientos sencillos, concretos. Yo creo que intentar abarcar un macro documento que dé cobertura a todo esto es complejísimo, es una tarea salvaje, ¿no? Entonces, si somos capaces de identificar estos procedimientos sencillos para los diferentes elementos que las organizaciones tienen que implementar y que sean de reconocimiento global, contrastado, que generen confianza y que permitan a cada organización, independientemente de su tamaño y de su actividad, poder comparar los resultados, pues perfecto. Otro elemento que no debemos perder de vista es la verificación de esa implementación. Y ese elemento de la verificación nos daría para otra sesión, evidentemente, para hablar de ello. Pero es cierto que también en ese capítulo de la verificación existe esa ausencia de comparabilidad de los resultados. Y sobre todo si se quiere evolucionar, si las organizaciones quieren evolucionar con diferentes estándares, diferentes referencias que les vayan ayudando a evolucionar en esta materia, ¿no? Con lo cual, ahí también, como digo, ese igual es un tema para otra sesión, en lo de la verificación de la implementación de todas estas soluciones, de la verificación del cumplimiento con la ley. Pero bueno, yo creo que en definitiva, con un poco de información de lo que ya existe para esas pildoritas sencillas, pues lo tendríamos hecho. Vamos un poco ya llegando a la parte final, un poco más de conclusiones, un poco de balance, de lecciones aprendidas, y voy a incorporar alguna pregunta que ya nos ha lanzado un poco a través del foro, y es una pregunta para José Antonio, que a ver si nos pudieras dar un poco cuál sería, según tu opinión, la asignatura pendiente en el ámbito de la diversidad. Un poco, es una pregunta difícil, bueno, pero a ver si puedes hacer un poco alguna respuesta breve. Y si tenéis algún dato de la implantación de vuestro compromiso social, algún dato o algún ejemplo que pueda un poco visualizar un poco el compromiso vuestro. Bueno, vamos a ver. En cuanto a la asignatura pendiente en el ámbito de la diversidad, pues ya he apuntado en el caso concreto de la discapacidad, son las tasas de empleo, las tasas de actividad. Son bajísimas y no son de recibo. Las personas con distintas, diversas, las personas que son singulares, en el caso nuestro de las personas con discapacidad, por supuesto lo primero que quieren es aportar a la sociedad, quieren contribuir. No se puede desaprovechar el talento de tantos cientos de miles de personas que no están activos y muchos de ellos desempleados, ¿no? No se puede despreciar en ningún caso, ¿no? Yo, en cuanto a la segunda parte de la pregunta y en cuanto a buenos ejemplos, nosotros siempre somos propositivos y positivos. Queremos ensalzar, poner en valor las buenas prácticas, ¿no? Hemos terminado a finales del año 2020 un estudio sobre la información publicada de las empresas del IBEX 35 en relación con las personas con discapacidad. Que han salido cosas muy curiosas, ¿no? O sea, se ha hablado antes de la dificultad, ¿no? Creo que ha sido la dificultad de comprender la información que se publica, ¿no? Desde fuera, supongo que desde dentro también, ¿no? Pero hemos obtenido una serie de datos muy relevantes, ¿no? En general, las empresas del IBEX
aprueban, digamos, en su compromiso general de empleo con las personas con discapacidad. Un 79% de ellas mencionan la inclusión de la discapacidad en sus documentos fundamentales. Todas tienen mucho interés en este asunto, en la diversidad en general y la discapacidad en particular. Pero, sin embargo, de la información reportada por las empresas, podemos afirmar que solo el 49% cumplirían con la cuota legal de reserva de empleo de las personas con discapacidad. Es decir, más de la mitad, con la información que publican en sus sitios web, en sus estados de información financiera, sus informes de gestión, etcétera, etcétera, estarían anunciando su incumplimiento normativo, lo cual quiere decir que no podrían concurrir a los contratos con las administraciones públicas porque es obligatorio y es una exigencia el estar en cumplimiento. Y esto no quiere decir que no cumplan, esto quiere decir que no siguen un procedimiento adecuado para conocer de una forma fiable. Esta es otra de las cuestiones que me ha gustado de lo que han dicho tanto Raquel como Javier. Han hablado de comparabilidad, verificación, y yo añadiría, o como consecuencia de ello, la fiabilidad de los datos que están dando. Las empresas, yo estoy seguro, las del IBEX 35 sobre todo, estoy convencido que están en cumplimiento normativo, pero no lo cuentan, y si no lo cuentan, nosotros tampoco lo podemos afirmar. Alguna otra de las cuestiones que salen en este estudio que hemos hecho es, por ejemplo, que también es obligatorio hablar de accesibilidad universal en los estados de información no financiera. Pues igual, la mitad de las empresas, bueno, un poco más de la mitad de las empresas, tampoco hablan de accesibilidad en sus informes, ¿no? Esto quiere decir que seguramente es eso que hablábamos y que ha recalcado Javier, de los procedimientos sencillos, y están acostumbrados a hacer un tipo de informe de sostenibilidad, una memoria, un informe de gestión. Han intentado incluir algunas de las cuestiones que aparecen reflejadas en la Ley de Información No Financiera, pero quizás les ha faltado el método necesario para hacerlo con fiabilidad, con claridad, porque transparentes son tan transparentes que en ocasiones se puede deducir que están incumpliendo la normativa, lo cual no deja de ser una paradoja. Muchas gracias, José Antonio. Una cuestión también que plantean desde el foro, y quizás se la planteo a Raquel, ¿cómo podemos inculcar ese espíritu, esa cultura de la importancia del impacto social, de gestionar el impacto social a nivel más transversal, a nivel más un poco global, a nivel más general? Entiendo internamente en las compañías, ¿no? Eso, si decimos de alguna forma que esto es un tema cultural que tenemos que desarrollar, que por toda la organización, por cualquier organización, ¿cómo lo podemos hacer? 2, 3 ideas. Bueno, pues en primer lugar yo creo que iniciativas como pues, la norma SG21, ¿no? De Forética, que al final lo que intenta es, a través de 9 áreas de gestión, pues dar a conocer cuáles son el desempeño de la organización en estos temas, y que impulsan, ¿no? de manera interna toda esta parte de responsabilidad social de los aspectos ESG, etcétera, pues sería una de las herramientas, yo creo, importantes, ¿no? También yo creo que comunicando, como decíamos anteriormente, ¿no? Comunicando que muchas veces los empleados no son conscientes de todas las acciones que la compañía lleva a cabo en materia ambiental o social, ¿no? Todos los impactos positivos que tienen en la sociedad, para los inversores, para las instituciones públicas, etcétera. Entonces yo creo que hay comunicación, por supuesto, muy importante. Y además, yo creo que la información, que va, yo creo, enlazado con la comunicación, la información y los medios de información que se ponen a disposición de los empleados también son, pues, muy interesantes, ¿no? Sobre todo en este momento en el que estamos en muchas organizaciones a distancia, ¿no? Seguimos teletrabajando, etcétera. Pues creo que cobra más importancia que nunca las herramientas que ponemos a disposición de los empleados para comunicar este tipo de cosas, ¿no? Y para involucrarles en toda esta vorágine. Porque en definitiva es verdad que además, enlazando con la parte de verificación, cuando las empresas hacen su informe anual, su informe de responsabilidad social,
están involucrados muchos departamentos en todo este proceso, pero no nos olvidemos que hay áreas que no tienen esta responsabilidad, ¿no? Y que para ellos es muy importante también conocer toda esta información y cómo tiene lugar este proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a través de guías, pues como SG21, una norma, o la guía ISO 26000, a través de la comunicación interna y a través de herramientas que permitan impulsar iniciativas concretas y dar a conocer estos resultados, pues sin duda serán clave de éxito. Muchas gracias, Raquel. Ya un poco para cerrar la mesa coloquio y antes de hacer un pequeño resumen, sí que os pediría de alguna forma un mensaje en 30, 40, 50 segundos a cada uno de ellos. Y voy a empezar con Javier y le plantearía a él algún error que no debemos cometer a la hora de gestionar el impacto social. Es decir, errores que no debemos cometer. Uno. Pues, hombre, yo creo que la clave para mí es la comunicación. Yo creo que la comunicación es clave. No había pensado tanto en el plano interno, hasta la intervención de Raquel, como en el plano externo. Y creo que en el plano externo, la aparición en escena de los ODS como ese lenguaje común, más entendible por la sociedad y que a la vez nos sirve a las empresas y les sirve a los gobiernos para entendernos, puede ser esa clave que nos facilite esa comunicación. Y ahí, pues para mí, un poco la conclusión principal va en algunas palabras que han surgido en el debate. Estandarizar procedimientos sencillos para abordar los aspectos de la responsabilidad social de manera comparable y que permitan mejorar de manera continua. Esa sería un poco mi conclusión. José Antonio, un poco a tu conclusión, te pediría un poco responder un poco a algún reto que todavía tenemos que superar para que la gestión social esté un poco naturalizada en la sociedad, en las organizaciones. ¿Qué reto tendríamos que superar? Yo creo que el primer reto sería socializar el conocimiento de todo lo que envuelve este ecosistema de la sostenibilidad, ¿no? Yo todavía me encuentro con muchos amigos, con mucha gente por ahí que me ven este pin que llevo colgado y me preguntan qué es esto, que es de algún tema del LGTBI, que si es de... O sea, el reto es que todo el mundo comprenda qué significa esto de la sostenibilidad, qué significan los retos sociales y medioambientales, para que personalmente cada uno podamos convertirnos en consumidores responsables. Ha dicho esta mañana, si añadiéramos al coste del producto que encontramos en el supermercado, los costes medioambientales, sociales, etcétera, la trazabilidad, estoy metiendo muchas cosas para hacer el final y cuesta desarrollarlo ahora de pronto, pero creo que esto sería lo más interesante, que individualmente también los consumidores nos hiciéramos responsables y exigiéramos a las compañías, a los que proporcionan productos y servicios al mercado, que hagan las cosas, como también se ha dicho en algún momento, que hagan las cosas como es debido. Y un poco para cerrar ya un poco el ciclo, Raquel, sí que te preguntaría un poco a ti, si hemos hablado de errores, hemos hablado de retos, alguna lección aprendida, sí que me gustaría que hicieras alguna reflexión sobre la importancia del liderazgo. Es decir, ¿ese tipo de proyectos requieren un liderazgo? ¿Sí? ¿No? Sí, efectivamente, y además lo ha comentado yo creo Javier al principio, hay empresas ya que llevan muchos años en esto, son tractoras de todos estos temas, llevan muchos años trabajando y yo creo que es el ejemplo a seguir, ¿no? Muchas son del IBEX 35, pero otras muchas no son cotizadas, entonces yo creo que también hay que buscar un poco ese ejemplo que se adapte a tu sector o a tu competidor principal, que esté impulsando todos estos aspectos y que, bueno, pues a través de iniciativas como efectivamente comentaba Javier también, los ODS o bueno, el Acuerdo de París, etcétera, a través de estándares concretos que están ahora pues también uniendo filas, ¿no? También con esta parte ODS, indicadores concretos, etcétera, pues creo que esas son los aspectos más importantes, ¿no? Y en cuanto a errores o lecciones aprendidas, yo creo que han salido ya los temas, ¿no? Pero
debemos dar información comparable, debemos incorporar la tecnología en todo este proceso. Se habla ya de blockchain, ¿no?, en el tema del reporting y creemos que es un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta y que esta nueva década no se entiende sin esta tecnología, ¿no? Entonces el acceso a nuevas tecnologías tiene que estar en el discurso y en la acción. Muchas gracias, Raquel. Pues ya un poquito por poner cierre a la mesa de coloquio y antes un poquito de dar un cierre formal, sí que me gustaría un poco dejar a modo de reflexiones y como comentaba un poco Javier, conceptos e ideas que han salido en los 40-45 minutos que hemos tenido de conversación y que creo que de alguna forma un poco son la clave sobre las cuales podemos trabajar y en el tema de gestión del impacto social, ¿no?, de las organizaciones. A mí me ha quedado claro y que me gustaría un poco que quedara claro y creo que compartíamos todos que legislación sí, pero no vale solo legislación, ¿vale? Creo que en esa fórmula hay que incorporar más componentes, más condimentos, más alimentos, como pueden ser, según habéis apuntado, el tema de la sencillez, ¿vale?, el tema de la comparabilidad de los datos, el tema de la verificación que apuntaba Javier, fiabilidad. Hay que contar lo que hacéis, lo que hacemos las organizaciones, y hay que contarlo de una forma que se entienda y que se comprenda, ¿vale? El papel de las tecnologías que apuntaba Raquel y sobre todo algo fundamental es el uso de las mediciones. Creo que hay que dar un poco un salto de la medición a la acción informada. Creo que ese es el reto. Esto no se trata de medir para terceros, para el IBEX, para la Comisión de Valores, para el externo. También medimos para nosotros. Y la medición, por tanto, tiene que estar incorporada en la cultura de la organización. Y hay que dar oportunidades para que esas mediciones sean trabajadas en el ámbito de tu organización a través de equipos de trabajo, de espacios de reflexión y poco a poco las organizaciones vayan mejorando. Por tanto, creo que esos conceptos, esos términos tienen que estar presentes en la fórmula de la gestión y medición del impacto social. Por mi parte, nada, agradeceros a los tres el interés de las aportaciones. Creo que bueno, pues el debate el pequeño coloquio que hemos tenido pues puede ayudar un poco a contribuir y a reflexionar sobre un tema tan importante como el tema de la gestión del impacto social en las organizaciones públicas o privadas. Muchas gracias y por mi parte ya pues pongo final a esta mesa de coloquio. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Muy interesante.
Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos de nuevo al seminario sobre medición de impacto dentro del 7º Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Como veis, hemos ido cubriendo a lo largo de toda la mañana varios pilares o palancas de transformación hacia un mayor y mejor impacto social y medioambiental. Hemos ido tocando el tema de cómo el contexto de los fondos de recuperación europeos puede ser una oportunidad única de transformación tanto en lo medioambiental como en lo social. Se ha abordado también el tema de la legislación sobre todo no financiera, y que justamente en el anterior panel pues, se ha ido analizando en cómo puede aprovecharse esta legislación para avanzar en estos temas. Se han hablado de los ODS también, del marco de la Agenda 2030, y un poco para cerrar el círculo, y debido a que bueno, pues también se ha hecho alusión a este tema en los anteriores paneles, vamos a abordar el tema de la tendencia que ya se está vislumbrando con bastante fuerza hacia un reporte conjunto económico, financiero, social y ambiental, lo que sería una contabilidad financiera, social y medioambiental. Para abordar este interesantísimo tema tenemos un panel, pues la verdad que envidiable, ¿no? Tenemos 4 personas que nos van a aportar seguramente visiones muy interesantes y complementarias. Por un lado tenemos a Patricio Azcárate Díaz de Losada, que es secretario general de Biosphere. Tenemos también a Cristina Sánchez, que es la directora general de Pacto Mundial en España, a Javier Herrero, que es director de la B Corp en México, y por último a Filippo Montesi, que es Senior Advisor en Human Foundation y secretario general de Social Impact Italia. Como veis, un panel muy internacional. Bienvenidos y bienvenidas a los 4. Y bueno, pues como apuntaba al comienzo, este tema ya se ha mencionado en las mesas anteriores, ¿no? Todo lo que estamos avanzando a través de diferentes iniciativas, metodologías, herramientas, en cómo sacar a la luz el impacto social y ambiental para gestionarlo mejor, para gestionar tanto lo que se hace positivamente, pero también para evitar o reducir los impactos sociales y ambientales negativos. Todo esto que está evolucionando hacia una visibilidad de estas métricas, en definitiva lo que se quisiera en un futuro es que sirviera como también palanca de cambiar los procesos de toma de decisiones. Lo mencionábamos en la mesa que abordábamos el tema de la inclusión social. Si no se incorpora esa información en lo que son los reportes que se manejan por parte de inversores, por parte de los equipos de dirección de las diferentes organizaciones, sean empresas o sean entidades públicas o entidades sociales, si no se manejan realmente estas informaciones, pues las decisiones seguramente no cambiarán sustancialmente. Sí puede que cambie el discurso, pero no lo que finalmente sale como procesos nuevos de actuación. En la mesa anterior también se hablaba de lo mismo. Puede haber legislaciones que pueden impulsarnos hacia ello, pero en definitiva, si esa información no financiera no se le da transparencia, no se hace comunicación de ella, tanto a nivel interno como externo, pues de nuevo las empresas tampoco tendrán quizás el aliciente suficiente como para modificar sus procesos de toma de decisiones. A nivel global estamos viendo, como decía, tendencias muy interesantes. No todas en la misma dirección, o con los mismos principios, pero sí ciertamente hacia buscar ese reporte conjunto. La primera pregunta que os planteo sería que nos hablarais un poco de esas iniciativas hacia esa contabilidad conjunta, social, ambiental y económico-financiera, y cómo las analizaríais esas diferentes tendencias, qué destacaríais de ellas. Y abro la palabra a cualquiera de vosotras cuatro, que se anime a abrir el debate. ¿Quién quiere romper el hielo? Yo misma, si queréis. Adelante, Cristina. Bueno, es un placer estar. Me oigo un poco doble, pero bueno, no pasa nada. No, decía que es un placer. Siempre he estado en los últimos 2 congresos, he estado allí en Zaragoza. Y este año es una pena no poder estar allí físicamente, pero estoy segura que el año que viene podremos vernos todos. Bueno, la verdad es que gran pregunta, Bernardo. He estado escuchando la mesa anterior y creo que está muy bien hilado con esta mesa que estamos ahora empezando.
Nosotros, bueno, desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la parte del reporte y de la información no financiera ha sido algo que ha ido evolucionando en estos últimos años. También nuestro análisis que hacemos de las memorias de sostenibilidad, hemos ido viendo, y los canales de comunicación que tenemos con las empresas, no solamente del IBEX 35, sino también de las pequeñas y medianas empresas. Es verdad que ha ido evolucionando, la calidad de la información es cierto que va mejorando, la cantidad de la información también, pero también recibimos ese feedback, ¿no?, de las empresas en el que se pide una homogenización de estos estándares y se pide realmente también que el uso de esta información sea más útil. Es verdad que se está utilizando, sobre todo ahora, cada vez más por los inversores. Creo personalmente que esta es una palanca muy interesante para mejorar la información no financiera. Y bueno, y estándares hay muchos. A nivel internacional, que es un poco el ámbito en el que Global Compact, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, tiene un poco más esa visión más global. Sí que es cierto, bueno, pues Integrated Report, que es la iniciativa IRC, la iniciativa quizá más utilizada en los últimos años para la realización de estos informes integrados. Bueno, se está, de hecho, hace relativamente pocas semanas han publicado una revisión de su marco para hacer, los informes pues más útiles, ¿no?, para la toma de decisiones, que otros stakeholders vayan a tomar decisiones en base a esa información. Y insisto en la parte de los inversores. Luego también todos conocemos el Sustainability Accounting Standards Board, en el que en los últimos años ha ido cogiendo mucha relevancia. Es cierto que en España no tanto, porque bueno, pues es un estándar que surgió en Estados Unidos y no ha sido hasta el 2018 en el que se ha empezado, o hemos visto que se ha empezado a ampliar su alcance. Creo que lo interesante de este estándar es la visión y es la estructura más sectorial. Creo que eso puede tener un gran potencial. Creo que hay información que debe ser común y que debe ser comparable, pero es verdad que a la hora de, por ejemplo, justamente para los inversores, bueno, pues esa información quizá más sectorial puede ser de interés para la toma o puede facilitar esa toma de decisiones a la hora de invertir. Estas dos organizaciones parece que han decidido o que han anunciado su intención de fusionarse en los próximos meses. Esto podría ser interesante y también esto yo creo que promovería ese pensamiento integrado, estableciendo pues esos estándares quizá un poco más homogéneos para divulgar la sostenibilidad y la creación de valor empresarial. No podemos dejar de olvidar, por supuesto, el estándar GRI. Creo que ha sido sin duda el más utilizado estos últimos años por las empresas españolas. Y bueno, y sí que es verdad que en estos últimos también años el cambio de la directiva europea, que lo van a anunciar en breve, ¿no?, que se está haciendo una revisión de la directiva de información no financiera europea, yo creo que esa posible norma europea va también a empujar y va a ayudar a que se avance hacia esa homogenización que tanto solicitan las empresas, que invierten muchísimos recursos, mucho tiempo y en la recopilación y la puesta en valor de esta información. Y todavía nos surge, yo creo, la duda de realmente qué utilidad se le da a esa información. Al final, yo creo que el objetivo debe ser mejorar la calidad, quizá no tanto la cantidad, pero para algunos para algunos stakeholders puede ser necesario tener acceso a más información. Es verdad que las grandes multinacionales ponen a disposición mucha información, pero bueno, yo creo que en ese sentido es algo bastante complejo y que tenemos todavía entre todos, y especialmente en organizaciones como las que estamos aquí representadas, un importante trabajo, ¿no? Y tenemos que ver hacia nosotros cómo podemos ayudar y acompañar a las empresas en ese sentido. El Pacto Mundial de Naciones Unidas, como sabéis, todas las empresas que se adhieren a la iniciativa tienen como obligación, ¿no?, o como compromiso compartir un informe de progreso, un Communication on Progress, en el que se comunique cómo se está avanzando en la implementación de los 10 principios y también de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues este año va a haber una pequeña revolución interna que estoy muy contenta de compartir con vosotros. En junio aproximadamente vamos a lanzar una nueva política de reporting en el Pacto Mundial. No voy a entrar en los detalles, todavía estamos no es un nuevo estándar, simplemente será una plataforma con un cuestionario en el que las empresas
van a reportar más información, como decía, de más calidad, en el que bueno, se preguntarán cuestiones, obviamente, sobre los 10 principios y los objetivos de desarrollo sostenible, con indicadores de otros estándares internacionales. Eso sí que lo tenemos muy claro para no crear un nuevo estándar, con lo cual esto es importante, va a estar alineado con la nueva directiva de la Unión Europea y creemos que va a ser un repositorio muy interesante, tener en cuenta que el Pacto Mundial tiene a más de 13.000 empresas firmantes en el Pacto Mundial y al estar obligadas a compartir esta información, creemos que va a ser un repositorio de información muy interesante para todo tipo de stakeholders. Con lo cual creo que para concluir esta primera parte, ¿no? Esta primera pregunta, creo que quedan muchísimos retos, se ha avanzado muchísimo en la calidad de la información en estos últimos años, pero creo que las empresas todavía se preguntan quién utiliza realmente esta información, cómo se está utilizando y cómo mejorar la calidad y la usabilidad de esa información para sus stakeholders. Bueno, estamos yo creo empezando o quizá en la mitad de una pequeña revolución de información no financiera que ya viene sobre todo en España desde la nueva directiva de la transposición, perdón, de la directiva de la Directiva Europea de Información no Financiera a finales del 2018 y yo creo que estamos todos queriendo hablar de lo mismo y ver realmente cómo podemos utilizar esa información para medir el progreso. No quiero entrar en los objetivos de desarrollo sostenible, que me parece fundamental la información no financiera para realmente medir el progreso en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Veremos a ver si luego tenemos un ratito. Y hasta aquí, Bernardo, creo que mi primera reflexión. Dejo a mis compañeros de mesa. Gracias. Pues muchas gracias, Cristina, porque nos has hecho un repaso, yo creo que muy completo del marco en el que nos estábamos moviendo, lo que estamos moviendo y nos seguiremos moviendo durante un tiempo, ¿no? En relación a este tema del reporte conjunto. Has citado varias iniciativas y algunas de ellas recientes, ¿no? Como la creación del Value Reporting Foundation como consecuencia de la fusión entre SASB y IRC. La posible colaboración entre estos con el GRI, que también tiene una visión un poquito diferente. Yo añadiría la que hemos citado también en una mesa anterior, que es el Weight Balance de la Universidad de Harvard, impulsada por Sir Ronald Cohen. El tema de los SDGs, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, lo que estáis impulsando desde el Pacto Mundial. Es decir, ahora hay muchas iniciativas y en algunos artículos que he leído recientemente se habla de sopa de letras. El asunto es ¿a dónde creéis que va a derivar todo esto? Y de nuevo hablo la palabra a cualquiera de los otros tres participantes en la mesa. ¿Qué vislumbráis de todo este tipo de iniciativas? Si quieren, tomo el micro, Bernardo. Adelante, Javier. Bueno, lo primero, gracias al Congreso por la invitación. Como comentaba con Bernardo y con los compañeros ahora, yo soy de Zaragoza, la verdad es que me encantaría estar presencialmente allí, ya hace ya casi 2 años que no visito España. Estoy en México, radicado, y trabajo en una organización que en España es conocida como B Corp Spain, y ahora voy a la respuesta, Bernardo. Que aquí en México se llama Sistema de México, que precisamente surge en el año, hace 14 años en Estados Unidos, este movimiento de lo que le llamamos las B Corp, las B Corporation, con un propósito muy claro que es precisamente elevar los estándares sociales y ambientales con los cuales las empresas estaban contando lo que hacían en relación a su impacto social o impacto ambiental. En Latinoamérica, en este caso, llega este movimiento en el año 2012, a México llega apenas a finales del 2016, y quizá la mirada desde este lado en relación a la pregunta que haces es que obviamente este tema está muy marcado por el liderazgo, sobre todo, o por la posición que tienen los grandes inversores, ¿no? Que necesitan datos muy fiables en relación a dónde poner el dinero y que este año seguramente se ha acentuado mucho más en la medida en que de repente vemos que el capítulo de los riesgos se ha acrecentado y sobre todo la situación de las empresas motivada por la crisis de la pandemia global. La mirada no tanto provocadora, pero sí aterrizada un poco a la realidad de acá de México y de Latinoamérica sobre todo, es que en el día a día muchas de las empresas que tienen que sacar adelante o que están lidiando con esta forma, ya sea motivado por el propósito de la empresa, que creo que es una palabra clave que tenemos que traer siempre, que no nos quedemos solamente en lo conceptual, que tiene mucho sentido, obviamente, pero también el día a día de la empresa necesita generar un impacto, generar un valor para sus públicos de interés, no hablamos ya solamente de los famosos shareholders, los accionistas, y en este caso creemos que necesita herramientas que verdaderamente hablen del día a día, ¿no? Del día a día de la organización. Y aquí te lo comentaba Bernardo, y bueno, creo que es bien relevante el que bajemos la conversación, ¿no? Hace unos días llegaba
lo conocerán, hay una página web de Reporting Exchange que comparte toda la actualización de todos estos informes, y la verdad es que si uno no está en el día a día en este tema, la verdad es que se pierde ante la sopa de letras que comentas, ¿no? Entonces, a la hora de bajarlo, creemos que es fundamental en este caso que para la empresa pequeña, mediana, que también necesita actualizar, o en este caso ir más allá, obviamente, de lo que es estar en la supervivencia, bueno, ¿cómo le podemos ayudar para la supervivencia a través de su impacto social y ambiental? Pues en este caso creemos que una herramienta como la herramienta de evaluación B, la que estamos actualizando desde que surge en el año 2006 y la que está tomando lo que son los nuevos desafíos de cambio climático, pero también de impacto, de justicia, de equidad, de regeneración, es quizá lo que estamos, menos desde México, percibiendo que son urgencias motivadas todavía más por esta crisis, pues necesitamos hacerlo accesible. Y accesible no solamente desde el lenguaje, sino también desde la accesibilidad en términos de cómo puedo, como empresa, empezar a generar un impacto relevante y quién me puede acompañar o quién me puede apoyar, ¿no? Entonces, creo que yo por ahí le vería este riesgo, ¿no? Creo que es fundamental que tener estándares y, tal como comentaba Cristina, todo esto que se ha llevado en los últimos meses pues va a ir seguramente a una homogenización, pero no debemos olvidar de que al final, ¿cuál es el propósito que hay detrás de todo esto, ¿no? Hay unas problemáticas urgentes, reales, en las que tenemos que afrontar como empresas. Desde el Sistema B decimos que la empresa debe ser una fuerza para el bien, pero verdaderamente no debe ser solamente algo que se comunique o de palabras, sino que verdaderamente tenemos que tener las evidencias para ello. Y no solamente que se quede en el ámbito de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, sino que también las pequeñas empresas de sus cadenas de valores, por ejemplo, puedan acceder a ello, y de ahí la relevancia en este caso de hablar no solamente de una certificación, sino de que midamos el impacto social y ambiental con el mismo rigor con el que medimos el financiero. Sería por mi parte para empezar, Bernardo. Muy bien, pues gracias, Javier, porque nos traes una mirada complementaria a la que nos aportaba Cristina, y que efectivamente es la mirada desde empresas, digamos, de no tanta dimensión como pueden ser las grandes multinacionales, y sobre todo también, y yo creo que es válido tanto para las grandes como para las medianas y pequeñas, y es el propósito final de todas estas mediciones, y que no perdamos de vista que no solo quizás el interés del accionista o inversor es el que hay que tener en cuenta, sino fundamentalmente no perder de vista a los principales actores a los que el impacto social y ambiental les afecta, ¿no? Y cómo desde la empresa podemos contribuir a que ese impacto sea mejor, sea de más calidad y sea, digamos, no sea negativo en muchos casos, ¿no? Como a día de hoy es. En este escenario que estamos ya construyendo entre todos los participantes en este panel, ¿qué nos podrías añadir? Y paso la palabra a Patricio, desde el ámbito que tú específicamente trabajas, que es el ámbito de la sostenibilidad vinculada al turismo, ¿no? Y que quizás puede ser un buen ejemplo en la línea de lo que también Javier estaba apuntando a nivel ya más global, pero específicamente en tu sector, ¿cómo estáis trabajando con este tema? Sí, bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Un placer estar en esta mesa con estos profesionales, estos grandes profesionales, y gracias por la invitación. Yo represento al Instituto de Turismo Responsable, que empezó en el año 95 a aplicar a la industria turística lo que las Naciones Unidas iba determinando que era la sostenibilidad, y fruto de ello fue la primera certificación en turismo sostenible, específico para el turismo sostenible, que incorporaba criterios como culturales y que se salía más de los clásicos criterios de sostenibilidad enlazados con el medio ambiente. Para mí hay un punto, o para nosotros, para nuestra institución, ha habido un momento muy importante de modificación del concepto que es la Agenda 2030, porque aquí el desafío realmente está en que la Agenda 2030 tiene 169 metas, que sí hay indicadores oficiales reconocidos, que como ustedes saben, indicadores podemos inventarnos todos los millones que hay, pero aquellos que sean fehacientes, realistas, comparativos, sí está a nivel país, y eso es algo muy positivo, pero a nivel empresa lamentablemente no está, y se ha comentado tanto en esta como en las otras mesas, el tema del poder hacer ese seguimiento y comparativas, y cuáles son los criterios que tiene que seguir una empresa para poder ver si efectivamente está avanzando en la sostenibilidad. Nosotros, desde nuestra experiencia de 25 años desarrollando la sostenibilidad en empresas turísticas, que son empresas de servicios, estamos con otro enfoque, no es una producción, sí hemos visto que, y ahí
hemos lanzado este año un nuevo concepto que es el Biofresh Sustainable, en la página biofreshsustainable.com, porque al final hay que conseguir que pequeñas, medianas y grandes empresas alineen sus políticas y sus gestiones para que realmente desarrollen la cultura, la sostenibilidad en su institución. Y eso significa que desarrollen esa sostenibilidad desde el corporativo, desde los empleados y desde los clientes. Y tienen que estar todos interconectados para que realmente sea sostenible y por tanto pueda medir esos impactos sostenibles. Y cuando todo eso se vincula en un destino turístico a través del sumatorio de todas las empresas y de lo que la administración hace, efectivamente se puede medir que los impactos que está realizando la empresa, que pueden ser más o menos medibles internamente, como sumatorio en el territorio, sí tiene un impacto real en los indicadores cuantitativos que analiza Naciones Unidas. Sí se ve que efectivamente lo que hace el sumatorio de pequeñas y medianas empresas, pero también grandes, donde están también los inversores, como han comentado, efectivamente va a dar lugar a esa traslación real de lo que decía Naciones Unidas, no dejar nadie atrás, o sea, esa incorporación de todo. Y finalmente comentar el tema de que es muy importante, y eso es así, en el siglo XXI, en el mundo capitalista que tenemos, la decisión de compra es clave para que, bueno, una empresa pueda hacer muchas cosas sostenibles, puede medirla, puede vivirla, pero hay que comunicarla, porque tiene y debe ser una decisión de compra diferenciada por parte del cliente. Si no es así, lamentablemente, tiene muy corto recorrido y eso se ha visto en cualquier circunstancia, como los sistemas de gestión de calidad. Al final llega TripAdvisor y te destroza todo. Te puede servir muy bien los procedimientos, pero al final es estar visible para decir, uy, qué buena calidad por la valoración que tienen los demás. Y para mí interpreta uno que eso de calidad, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el que no se quede interno, ¿vale? No solo para los inversores, no solo para los accionistas, no solo para los empleados, sino que el cliente diga, oye, yo te compro a ti y no a ti por estos valores que a mí me estás aportando. Y eso es clave para que tenga largo recorrido. Muchas gracias. Muy bien, Patricio, pues muchas gracias por traernos esta experiencia ya concreta. O sea, vamos un poco en la línea de lo más global hacia lo más específico y luego más adelante no voy a poder reprimir la pregunta en el contexto actual donde el sector turístico está sufriendo un varapalo muy importante. ¿Cómo percibes tú el conjugar la salida de la crisis con todos estos valores de respeto ambiental y social, ¿no? Pero para pasar la palabra a Filipo, yo creo que en todo lo que se está comentando, Filipo, hay evidentemente muchas iniciativas, esto está claro. Tú perteneces también a algunas de ellas, como Social Value International, en la cual también estamos nosotros, me refiero a S-Impact, yo como vicepresidente de S-Impact también formamos parte de esta red, con una serie de principios, con un marco también metodológico. Y respecto un poco a las corrientes que se han presentado anteriormente, tanto por Cristina como por Javier, ¿qué aportarías tú como reflexión en cuanto a lo que crees que se está ahora mismo debatiendo? ¿Dónde están los puntos candentes? Porque sí que menos actores, menos siglas es bueno, pero evidentemente yo creo que no todos están apuntando en la misma dirección. Hay matices muy importantes de diferenciación entre ellos. Si nos puedes un poquito abundar en cuál es tu reflexión al respecto. Claro, y en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y para tener esta oportunidad de compartir reflexiones a raíz de mi trabajo en Social Impact Agenda, que es la red italiana de los inversionistas a impacto, digamos equivalente a Spain Up, y también a mi trabajo con Social Value International. Desde luego vemos varias tendencias en una convergencia hacia algunos principios. En primer lugar, respecto a la contabilidad. Y esto es un elemento fundamental que aporta herramientas esenciales a cualquier tipo de empresa. Y si pensamos que a final de cuentas, la contabilidad sirve para tomar decisiones más informadas, entonces podemos entender que este trabajo de convergencia nos ayuda en poder comparar informaciones, incluir elementos que hasta hace poco estaban sistemáticamente excluidos por las cuentas económicas de las empresas y de los inversionistas. Entonces, este es un elemento
de convergencia muy importante para ver también los aspectos comunes. Sin embargo, existen enfoques, metodologías, muchas, que tienen matices diferentes y a veces también digamos, una cultura distinta. Y entonces tenemos también que enfocar estas diferencias para encontrar, digamos, un paradigma cultural que nos ayude a encarar los desafíos de sostenibilidad de manera más armonizada y de manera más eficaz. Entonces, un elemento fundamental, creo yo, es el tema de la materialidad. Hay algunas iniciativas que ven todavía la materialidad como la influencia de los aspectos medioambientales y sociales respecto a la performance financiera, pero por lo menos de mi punto de vista, de mi punto de observación, estamos viendo a una mayor atención al concepto de doble materialidad. Es decir, que es importante para todos los stakeholders no solamente medir los efectos del medio ambiente, de los riesgos medioambientales y sociales sobre la performance financiera, pero también de entender los efectos de las empresas, de los negocios en el medio ambiente y en la sociedad. Y entonces, por ejemplo, experiencias como la de los Impact Weighted Accounts que estabas mencionando es muy importante porque brinda una herramienta muy concreta a nivel de productos de empresas para poder medir no solamente los impactos positivos, sino también los negativos. Y esto es otro desafío cultural. Muy a menudo nos gusta representarnos como organizaciones que crean impacto positivo, y seguramente esto es una parte del storytelling, pero necesitamos también de identificar los aspectos negativos para minimizarlos y para maximizar nuestro impacto social y medioambiental. Y como último comentario, vemos también que el desarrollo de una contabilidad integrada se da tanto a nivel de singulares iniciativas, pienso a las grandes sociedades de consultoría que están desarrollando metodologías sobre todo de monetización, pero también, digamos, iniciativas más globales que pueden fomentar consenso y esa convergencia que es fundamental antes de ir a estandarizar. La estandarización es algo muy, muy importante, pero necesitamos, en primer lugar, coincidir en términos de principios y de valores. Y ya después, cuando estamos claros sobre la visión, sería más fácil definir estándares e indicadores. Indicadores que sean relevantes respecto a los distintos contextos en que las organizaciones operan. Y me refiero no solamente a contextos geográficos, sino también sociales y económicos. Pues muchas gracias, Filippo, porque yo creo que nos has incorporado en este relato que estamos construyendo conjuntamente elementos muy interesantes, ¿no? y que yo creo que aportan detalles sustanciales a la hora de posicionarnos y de ver qué iniciativas merecen, pues eso, un mayor respaldo, ¿no? Has hablado de la doble materialidad, que creo que está también muy vinculado al tema de la participación o inclusión de los stakeholders en los procesos de medición, que no sean simplemente unos actores circunstanciales de los cuales se recabe datos, sino que se les dé voz y voto y que participen de alguna manera en lo que pueden ser las futuras tomas de decisiones sobre lo que a ellos directamente, ellos y ellas les afectan. Y yo también añadiría el tema de las auditorías de estas verificaciones del impacto social y ambiental, ¿no? Que también Social Value International promueve ya desde hace años. O sea, veo como que hay varias líneas y yo creo que todas ellas simultáneamente son importantes, pero igual hay que ir avanzando paso a paso en asentarlas bien, porque intuyo un escenario ahora mismo, sobre todo en Europa, con los fondos de reconstrucción, de una gran aceleración quizás de recuperación económica, porque evidentemente la crisis es muy fuerte a esos niveles, y sí se plantean los temas ambientales y sociales como dos pilares a tener presentes, pero ahí la diferencia puede ocurrir en que sean, digamos, como decías, en el enfoque de la materialidad como un aspecto simplemente de un medio para una mayor rentabilidad económica o con una mayor un asentamiento mayor de lo que es la viabilidad económica de las empresas o de las actividades económicas, o por otro lado se tenga en cuenta que son en sí mismos tan importantes
como lo es esa viabilidad económica, y que también lo ha referido Javier en el movimiento B Corp, ¿no? Donde están esos tres elementos jugando al mismo nivel, no uno por encima de otro o uno como condicionante para otros. En este escenario, y teniendo ya 10 minutos para ir terminando el panel, en este escenario de una gran aceleración, de una gran crisis en todos los sentidos, económica, pero también social, sociosanitaria, todas estas tendencias que ahora se están moviendo, ¿hacia dónde os gustaría que apuntaran y qué estáis haciendo desde vuestras entidades para ir en esa dirección? Y si os parece, hacemos la ronda en el mismo sentido que la hemos hecho en la primera vez. Así que, Cristina, desde Pacto Mundial y lo que eso también te conecta con la Agenda 2030, en este escenario, ¿hacia dónde os gustaría caminar? Y alguna de las cosas que ya nos has contado, que nos has adelantado, si crees que bueno, van en esa dirección o qué otras se podrían añadir. Gracias, Bernardo. Bueno, efectivamente nosotros en el año 2020 empezamos muy ilusionados lanzando la década para la acción, ¿no? Esa aceleración que pedíamos a las empresas, no solamente acelerar, es decir, ir más rápido, sino también elevar la ambición de los objetivos de las empresas en cuanto a sostenibilidad. Era un año que iba a estar muy enfocado en la lucha contra el cambio climático. Hablo desde Naciones Unidas y desde los objetivos del secretario general de Naciones Unidas. Y llegó la pandemia. Y esto ha cambiado todo. Ha habido una desaceleración, bueno, obviamente la crisis sanitaria, no hay la más importante, obviamente, que gestionar, pero también una aceleración de las desigualdades, y al mismo tiempo vimos cómo los avances que se estaban haciendo en algunos objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en temas de desigualdad, en temas de ODS 8, de trabajo decente, etcétera, hemos visto cómo se ha desacelerado y se ha ido, digamos, hacia atrás. En estos meses de reflexión que hemos tenido en el Pacto Mundial, yo creo que hay algo clave que sí que nos gustaría que siguiera y que se acelerara en estos próximos años. Es el liderazgo, y no solamente el liderazgo de las primeras, digamos, cabezas de las empresas, sino un liderazgo colectivo dentro de las empresas. Y esto también lo enlazo con algo que he visto y que he oído algo antes en la mesa anterior. Nosotros estamos viendo que sí que hay avances dentro de los departamentos de sostenibilidad empresarial, se conoce la Agenda 2030, se identifican indicadores, se está comunicando, podemos discutir la cantidad, calidad de la información, insisto, pero sí que hay un conocimiento más en profundidad de cómo la empresa puede poner en realidad, ¿no? esa materialidad, ese análisis de qué es material para la empresa, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Nosotros hemos hecho una encuesta para ver a las empresas del Pacto Mundial, no solamente a los directores de sostenibilidad, sino en otras áreas del negocio, en el área financiera, en el área de recursos humanos, en el área de compras, importantísimo. Y aquí el conocimiento, ya no solo de la Agenda 2030, sino el conocimiento de lo que es, de qué impacto tiene la empresa en las personas y en el planeta. Este conocimiento baja muchísimo, ¿no? No se está, digamos, es lo que nosotros llamamos ese liderazgo colectivo. Nosotros necesitamos ver que se avanza, que se forma las empresas dentro. Perdona que te interrumpa, Cristina. Sí. A raíz de lo que comentas ahora, ¿crees que puede haber en este escenario que estamos actualmente y que viviremos durante al menos otra década, ¿crees que hay mayor riesgo de greenwashing en ese sentido? Bueno, quiero pensar que no. Y efectivamente el greenwashing está ahí, seamos honestos, y es verdad que hay algunas empresas que esto lo ven únicamente como un escaparate. Pero yo sí que creo que hay una cosa que ha puesto en relieve la pandemia, y es esa interconexión y esa vulnerabilidad, que sufrimos, ¿no? Las personas vinculadas al planeta, a la salud del planeta y la salud de las personas. Ahí hay una interconexión muy importante que yo creo que a las empresas las ha hecho ver que aquellas empresas que se han adelantado, que llevan años trabajando estos temas, la seguridad, la salud de los empleados, la desigualdad, la calidad
de la contratación, la gestión de los riesgos en las cadenas de suministros, en fin, estas empresas que están desde hace años gestionando estos riesgos y acelerando esas oportunidades que el desarrollo sostenible les ofrece, son entidades muchísimo más resilientes que están, desde mi punto de vista, aguantando muchísimo mejor esta crisis que estamos viviendo. Con lo cual, aquellas entidades que lo hacen simplemente por el greenwashing que tú dices, yo creo que el tiempo las va a poner en su sitio y son entidades en las que tanto los inversores, los consumidores, sus propios empleados, pronto irán viendo que este mensaje vacío. Entonces, aquellas entidades que incentivan ese liderazgo de todos, desde dentro, desde todas las áreas de negocio, explicando, sensibilizando, formando a los empleados, familiarizándoles con los indicadores sobre los que tienen que reportar, por ejemplo, por vincularlo a la primera pregunta de la información no financiera. Yo creo que estas serán las entidades que serán más sostenibles a largo plazo, que son las entidades del futuro, las empresas del futuro que queremos ver. También y otra vez recupero tu pregunta, ¿hacia dónde queremos que vayan las empresas? Estamos insistiendo mucho, y esto lo vemos en todos los análisis que hacemos y en todas las encuestas y en todas las memorias de sostenibilidad, no se está pasando a la acción. Se está trabajando mucho en hacer esa alineación de las estrategias con los ODS, en qué ODS se está impactando más, etc. Pero esto no se está traduciendo a acciones concretas. Nosotros los que proponemos a las empresas, hemos lanzado, por ejemplo, hoy mismo la iniciativa SDG Ambition para todas las empresas firmantes del Pacto Mundial, en el que les acompañamos a fijar unos objetivos cuantificables y con un límite de tiempo. Y esos objetivos tienen que ser públicos y tienen que estar enmarcados en la Agenda 2030. Consideramos, para nosotros, la Agenda 2030 es la hoja de ruta para gobiernos, empresas y sociedad civil. Eso es la novedad que trajo en el 2015 la Agenda 2030. Marcar a todos esos objetivos comunes. Entonces, tenemos que pasar de esos compromisos generalistas, etcétera, que hay algunas empresas que no han pasado a más. Bueno, pues pasar esos compromisos, traducirlos en acciones concretas e, insisto, con objetivos cuantificables y en el tiempo. Solo así vamos a avanzar en los próximos años. Con lo cual, por concluir, dos mensajes. Ese liderazgo colectivo de todos dentro de las empresas, incluidos también proveedores. Les meto aquí la cadena de suministro, muy complejo, o para otra mesa redonda, pero insisto en que esto es muy importante. Y por otro lado, acelerar la ambición y marcar objetivos cuantificables y con límite de tiempo. Creo que con esto podremos marcar un paso un poco más rápido hacia, en el caso de Naciones Unidas, la consecución de la Agenda 2030. Muy bien, pues gracias, Cristina, por estos apuntes en cuanto a la dirección que os gustaría impulsar y las herramientas que estáis poniendo para ello, que creo que es fundamental para efectivamente ayudar o acompañar al sector empresarial que realmente está por la labor, y yo creo que desde vuestra institución y desde Naciones Unidas pues hacéis un gran trabajo en este sentido. Pasando a Javier, y os pediré también brevedad porque ya estamos un poco fuera de tiempo, la pregunta final sería, desde el movimiento B Corp, que tenéis como eslogan, o tenemos, porque yo soy parte de este movimiento también, las mejores empresas para el mundo, ¿cómo crees, tú que estás metido en liderar este movimiento, en este caso en México, pero bueno, que conoces las tendencias internacionales y también en España, ¿cómo crees que podríamos, por un lado, hacer que haya más empresas buenas para el mundo, para el planeta, y para las personas, y por otro lado, cómo podríamos hibridar un poco con el sector empresarial, que es muchísimo más mayoritario que las que estamos dentro del B Corp? ¿Cómo podríamos hibridar con ese sector empresarial para que de alguna manera, aunque no fueran B Corp, pero sí que al menos fueran en la dirección un poco que ha apuntado ahora Cristina, ¿no? Que tomaran pasos, aunque sean poco, pero firmes, claros, serios, en accionar cosas que realmente mejoren el impacto social y ambiental del sector empresarial? Gracias, Bernardo. Mira, respecto a lo primero, cuando dices las mejores empresas para el mundo, creo que hay un tema clave que es fundamental ver ahora, o al menos desde el contexto latinoamericano, pero creo que en España o en Europa también estamos viendo, que es cómo el rol, o cuál puede ser el rol de la empresa para contribuir a resolver los principales problemas sociales y ambientales que estamos viviendo ahora. Y en este caso a través de, obviamente, de lo que es su actividad de negocio. Entonces, ese es un tema que consideramos en este momento en el movimiento B Corp, y más desde la perspectiva de Latinoamérica, fundamental. Y obviamente en
en este caso lo que no se mide no se puede cambiar. Por eso la invitación a cómo hacer precisamente que haya cada vez mejores empresas para el mundo, es necesario que cada vez más empresas se midan y cada vez más empresas tomen conciencia entonces de cómo está siendo su impacto. Hay un elemento incorporado que viene en la herramienta de la evaluación B, del B Impact Assessment, que es precisamente la posibilidad de innovar a través de modelos de negocio que generen impacto en aquellos problemas sociales o ambientales que son más urgentes en este momento. Si nos pusiéramos en el año 2030 y miráramos atrás y viéramos qué es lo que tuvimos que hacer durante estos 10 años para verdaderamente llegar a la Agenda 2030, y esto lo comparamos con lo que en este momento, año 2021, respecto a cómo estábamos en el año 2010, podemos ver que se han dado cambios relevantes, importantes, pero que si verdaderamente vemos los indicadores, al menos aquí en Latinoamérica, la crisis de la COVID está agudizando todavía mucho más problemas sociales que ya venían arraigados desde hace tiempo. Entonces, verdaderamente, tal como decía Cristina, necesitamos un liderazgo mucho más ambicioso por parte de las empresas. Algo que buscamos desde el movimiento de B Corp, y esto en relación a la hibridación, es que no buscamos que todas las empresas sean B, pero sí que buscamos que cada vez más empresas utilicen una herramienta en su día a día que les permita precisamente utilizar la fuerza de la empresa para hacer el bien. ¿Qué elementos están emergiendo como claves? No solamente la pandemia se dio o se está dando en este momento como un tema que nos está moviendo, como decimos aquí en México, nos mueve el tapete, nos mueve el suelo, sino que también elementos como la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión no pueden quedar fuera del día a día de la empresa. Lo vimos en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter, pero también en otros países de la región. Entonces, ¿cómo hibridar? Para empezar, que las empresas valoren cada vez más, por ejemplo, la relevancia que tiene, y lo conecto con lo que decía Cristina, de que en su cadena de valor cuenten con empresas que tienen reconocimientos, en este caso como puede ser una certificación como la certificación B, o empresas que se están midiendo o a las que estamos acompañando. O sea, incorporar cada vez más a cadena de valor o a otras empresas precisamente para que puedan ir en ese camino de innovar a través de hacer el bien. Y otro elemento clave, y aquí quería poner, desde algo que hemos realizado, desde Global Compact, Pacto Mundial, y desde el movimiento BILAP a nivel global, que es una herramienta que creemos que baja mucho al terreno de la empresa el uso de o el camino hacia los ODS. Es la herramienta del SDG Action Manager, perdón por el anglicismo, pero todavía no le hemos encontrado un nombre en español, en castellano, perdón. Y en este caso es una herramienta que permite bajar al día a día de la empresa a cómo su modelo de negocio, sus operaciones internas, su acción colectiva con otros actores, no solamente empresas, sino también gobierno o academia, y sobre todo el nivel de riesgo en relación al impacto en los ODS. Entonces, sintetizando, y a lo mejor no lo he nombrado, pero fundamental otra vez, tiempo de reflexionar sobre el propósito, para qué existimos como empresa, unir esfuerzos en este caso entre organizaciones como las que estamos acá, pero entre también sobre todo en empresas, dejando a un lado la competitividad o la competición y pasando obviamente a la cooperación. Los retos están por encima de las empresas, la verdad. Que empujemos la agenda de derechos y en este caso poner el tema de cambio climático, sabemos que es relevante. ¿Cuántas empresas de las que conocemos en este momento en España se están comprometiendo a ir por delante del objetivo de la neutralidad para el año 2050? Y tenemos el compromiso de Glasgow en noviembre y ver cuál es en ese caso tenemos que ver también cuál es el liderazgo de las empresas. Para mí esto sería lo fundamental, Bernardo, y perdón si me aceleré un poco al final. Pues todo muy interesante, Javier, y la verdad que es una lástima que con esta mesa que estamos ahora escuchando tengamos tan poquito tiempo, pero bueno, tenemos que ir ya terminando y todo lo que estás apuntando yo creo que es muy interesante también para pasar la palabra a Patricio, porque dentro del sector específico del turismo, y antes te lo preguntaba, ¿no? Todo este desafío que ahora supone compaginar la recuperación de un sector pues muy seriamente dañado, ¿no? por las circunstancias actuales, pero al mismo tiempo también que esa recuperación no suponga hacerla a costa del impacto social o ambiental negativo, sino justamente lo contrario, lo que decía Javier, ¿no? que el núcleo del negocio esté basado en aportar cosas positivas para la sociedad y que luego eso se traduzca en viabilidad de negocio, ¿no? ¿Cómo lo percibes en el mundo del sector turístico y si desde vuestra institución apuntáis algo en ese buen camino y no en el camino erróneo? Sí. Pues la verdad es que el sector turístico tal vez es de los más tocados a nivel mundial y es uno de los que más aportaban al PIB mundial de interrelaciones, y además es una de las industrias que más afecta e impactan a los 17 ODS en general, porque es tan multisectorial, toca tanto el sector de servicios de transporte hasta los restaurantes, hasta las cadenas de valor, los territorios, el medio ambiente.
que este año, bueno, el año pasado y este va a ser muy duro. Lógicamente hay que poner muchos parches, primeros económicos de supervivencia. Hay que ver cómo las pequeñas y medianas empresas van a poder sobrevivir, no solo en España, sino en el mundial, y cómo los territorios pueden ser resilientes cuando han tenido muchas veces dependencia muy exclusiva del turismo. Eso habrá que poner toda la estructura administrativa también, legal y económica para paliar todo ese desarrollo, porque a corto y medio plazo serán pequeños viajes de cercanía, viajes más de interior, los viajes urbanos serán, si acaso, los últimos que se recuperarán. Y lo que nosotros realizamos y hemos lanzado, y además lo mezclo un poco también con lo que han comentado tanto Cristina como Javier, el tema de hacer actividades en la nueva metodología que hemos lanzado. Aunamos la visión de la administración con la empresa con más de 400 actividades concretas enlazadas con los ODS para que las empresas turísticas puedan ejecutar y realizar cosas que ayuden a desarrollar la cultura. Y muy importante, esta visión de que la empresa turística no está sola y no debe estar sola, porque al final un turista va a un destino y va a un destino, normalmente no a una empresa, y va a tener, o sea, las empresas en un territorio no son competencias, son coayudantes en poder promocionarse y ejecutar realmente de forma más sostenible el territorio. Y el impacto es tan potente que tiene que haber una alineación muy clara entre la administración, que es quien gestiona las políticas públicas, con las empresas, y eso es lo que hemos lanzado en destinos aquí en España, como por ejemplo en Tenerife o en Barcelona, donde están alineadas más de 400, 600, 800 empresas en proyectos concretos de desarrollo sostenible vinculados a la promoción que hace después el territorio como destino turístico. Pues muchas gracias, Patricio, por lo que nos traes de realismo, ¿no? En un sector, como decías, seriamente dañado y que posiblemente tenga que también sufrir una transformación, esperemos que como una oportunidad a partir de los próximos años, ¿no? Y para ir cerrando ya la ronda muy rápidamente, Filipo, ¿cómo, dentro de las tendencias que hemos compartido y que tú has hecho hincapié, ¿no? Una serie de principios que esas tendencias debieran de preservar, ¿cómo ves que esto podría encajar con la esencia del programa de recuperación europeo? ¿Dónde ves puntos de sinergia, puntos de anclaje que hagan que eso se convierta en una palanca favorable hacia una transformación respetuosa y que promueva un mayor respeto a los derechos humanos, a la inclusión social y al respeto medioambiental? Bueno, como países europeos tenemos el desafío de definir indicadores bien definidos, medibles, tanto ex ante como in itinere y ex post. Necesitamos definir target y esto nos ayuda en enfocar los que son los desafíos de sostenibilidad social y medioambiental. Y la Comisión Europea nos da también unas líneas guía para hacer esto, y entonces tenemos la oportunidad de más recursos que nos ayudan en ir más allá de la emergencia y de planificar en un plazo de tiempo más amplio. Entonces, digamos que este cambio cultural que estamos viendo tiene consecuencias también en cómo planteamos el uso de estos recursos y de cómo estos recursos pueden favorecer a aquellas organizaciones que demuestren de alguna forma su propia sustentabilidad. Entonces, ahora tenemos un gran desafío de aprovechar de estos recursos que no son regalados, solamente una parte son, digamos, grants, pero la mayor parte de estos recursos son recursos de financiación, por lo cual necesitamos una alocación no solamente en términos de rendimiento económico, sino también de rendimiento social y de retorno medioambiental. Muchas gracias, Filipo. Y efectivamente yo creo que ahí la Unión Europea debe ejercer un liderazgo claro en esta dirección. Pues ya para terminar la mesa redonda, simplemente resumo algunas palabras de los que habéis citado que yo creo que recogen muy bien el mensaje, ¿no? Por un lado, pasar a la acción, que se traduciría también por pasar de medir a gestionar realmente el impacto social y medioambiental. La necesidad de un liderazgo colectivo. Esto es un ejercicio de transformación sistémico y al final todos los actores deberíamos de jugar un papel sustancial en este cambio hacia mejor.
el tema de tomar conciencia de dónde se está y a lo que se está contribuyendo directa o indirectamente o consciente o inconscientemente y vincularlo esto al propósito de las entidades, sobre todo empresariales, ver si ese propósito está alineado con lo que realmente luego las métricas nos dicen que estamos consiguiendo o no. El tema de tener métricas, indicadores y metas como una manera de guiarnos, de ser una luz, un faro en el que poder apoyarnos para conducirnos todos en la dirección deseable de un mayor y mejor impacto social. Y bueno, pues todos estos principios que habéis citado yo creo que serían muy buenos orientadores para que las tendencias que estamos viendo de cada vez una mayor homogeneización o una mayor estandarización pues vayan en esta dirección y no en otra, ¿no? Y que aprovechemos esta oportunidad que posiblemente para nosotros como especie sea, no sé si la última, pero de las últimas que nos queden. Así que muchas gracias por vuestra participación, un excelente panel y nada, pues seguimos en contacto trabajando por estos temas de la mejora del impacto social y ambiental. Y nada, ya a nivel de... Gracias. Muchas gracias. Y a nivel de seminario, bueno, cerramos con esta intervención el seminario y a las 4 se retomará otro seminario con otra temática también muy interesante y nada, pues dejamos la conexión en estos momentos para que podamos todos descansar un poquito. Muchas gracias.